Vamos a ponernos de pie, por favor. Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy es primer viernes, pero tenemos un funeral a las 10:30. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el mes pasado. El Santísimo lo pondremos el viernes que viene, que es el segundo. Y vamos a tener el tiempo entonces para que no sea algo breve, interrumpido, demasiado breve, es imposible. Creo que se puede hacer así. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. En inglés se dice Ágata, que es el nombre como suena en latín, que es una piedra también, una piedra preciosa. Águeda padeció el martirio en Catania, Sicilia, probablemente en la persecución de Decio, que gobernó desde el 249 al 251, o que duró ese tiempo. Desde la antigüedad su culto se extendió por toda la Iglesia y su nombre fue introducido en el canon romano. Si recuerdan, cuando se celebraba la misa siempre en latín y siempre se rezaba la única oración eucarística del canon romano, se mencionaba y se menciona cuando se dice también en español a Santa Ágata. Hoy encomendamos en esta Eucaristía a los difuntos Rubén Sansón, Guadalupe Muñiz, Leonila Arroyo, las almas del purgatorio. Quiero encomendar a mi abuela, que se llamaba Águeda, a su madrina, de quien tomó el nombre, y a una de mis tías que también tuvo ese nombre hoy, maternas. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, que Santa Águeda, Virgen y Mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí, ¿por qué les he de temer a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderé en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías,
esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La carta a los Hebreos, hoy, queridos hermanos, continúa aleccionándonos y termina con esa expresión que hemos escuchado muchas veces en cantos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos habla de conservar el amor fraterno, de respetar el matrimonio, o sea, la promesa y la moral que va para los cristianos, la decencia, el adulterio y la fornicación, o sea, la sexualidad practicada fuera del matrimonio, siguen siendo pecados y graves. Creo que no hay que ahondar en eso demasiado. Vivimos en un mundo en que ha exaltado ese pecado como un modo de libertad y lo hemos dejado avanzar, porque no sin culpa de los creyentes cristianos de cualquier orientación, católicos o protestantes, o llamados evangélicos, que a veces se les asocia la ignorancia, porque no se forman en la sabiduría de las Escrituras, sino en la interpretación libérrima y desinformada, desgraciadamente es así. Pero todos nos hemos dejado de ir de las manos esos principios. Llamarse cristiano y alardear de lo contrario de ser vivir como cristiano es más grave todavía. Y lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. Y la gente vota por ese tipo de gentuza. No todo el mundo vota, pero votan. Y les permiten hacer de las suyas. Así que el pecado tiene que ver con todos, no con ellos, con todos. En el Evangelio escuchábamos el relato del martirio de Juan el Bautista. Es lo más grande que puede hacer alguien, dar su vida por Dios, como testigo de la verdad de Dios. Y sin embargo ocurre en una celda oculta, de una forma ignominiosa, ni siquiera pública, para complacer la lascivia
de una mujer, de un reyesuelo, de una hija, diríamos sin clase, ¿no? ¿Qué hija de una mujer asociada a un rey baila delante de la corte, ¿no? Y ese tipo de bailes de la época. Bueno, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. O sea que la decapitación de Juan del Bautista fue producto de una borrachera asquerosa. Hasta la mitad de mi reino. Qué responsabilidad. Un reino que había recibido ilegítimamente también. Recordemos que Herodes era amigo del César de ese tiempo, Herodes Antipas, muy amigo, todos eran amigos, los había puesto allí. Era una provincia romana prácticamente, con una figura real, dependiente, o sea, más humillante todavía para él y para el pueblo que tiranizaba, porque eso es lo que hacían esos reyesuelos. Sin embargo, el martirio del Bautista es legítimo. Murió por ser testigo de la verdad de Dios, por ser el profeta, el mayor que todos los profetas antes de Cristo, como el mismo Jesús lo dijo: de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Podemos ver personas que escandalizan diciendo que son creyentes, que son católicos y que buscan implantar todo lo contrario de lo que la fe católica quiere, predica y defiende. Es tiempo de persecución el que vivimos. De hecho, siempre lo hemos vivido. Light o fuerte, ¿no? Suave, más oculta, que a veces es peor porque deja aislados a los perseguidos, y otras veces más a las claras. Bueno, mucha oración sincera para que Dios fortalezca a todos los que buscamos el camino de Dios y lo seguimos, para que Dios confunda a los que intentan hacer el mal, para que no lo puedan realizar. Esa es mi oración diaria. Cuando escucho estos textos, no puedo menos que pensar en la historia de la humanidad, en la cual esto se ha ido haciendo realidad siempre. Recordemos que la Iglesia nació en la persecución, así que estamos no solo acostumbrados, sino entrenados para defender la fe y defender nuestra dignidad en cualquier circunstancia. También en los extremos, como lo hizo Juan el Bautista y como lo hizo Jesús hasta la cruz. Hoy celebramos la fiesta o la memoria de una santa mártir. Todas esas mártires de los primeros siglos cristianos eran vírgenes, por lo tanto eran adolescentes para los estándares de hoy. No eran monjitas consagradas en un monasterio. Muchas se habían consagrado a Cristo en la virginidad, pero eran muy jóvenes, 12, 13, 14, 15 años. Y nos han dado ejemplo de perseverancia, de valor, de fe, de un amor inquebrantable a Cristo. En esa virginidad consagrada, en el martirio, se han inspirado durante los siglos de la fe cristiana todos los consagrados y consagradas, especialmente ellas, porque para los consagrados se les exige la castidad, pero el que es casto hoy no necesariamente lo fue ayer, ¿verdad? Y en los hombres no se puede comprobar, en las mujeres sí. Son vírgenes consagradas. Ese coro que aclama a Cristo, a quien se refiere Jesús en la parábola de las doncellas o vírgenes prudentes y las necias. Acojámonos al ejemplo y al testimonio de las prudentes, que son también valientes, previsoras, y al final salen al encuentro del Señor con sus lámparas encendidas. Que nosotros no apaguemos nunca nuestras lámparas de la fidelidad, de la perseverancia, de la fe, del valor, y lo hagamos predicando constantemente esa verdad. En un mundo que niega la verdad de Dios
y los derechos de Dios. Nosotros somos los testigos privilegiados de ese Dios único, que a todos nos juzgará al final de los tiempos. Oremos. La luz del mundo, la luz del nuevo día nos lleva a elevar nuestra mirada a Dios, de quien procede todo bien. Vamos a responder a estas invocaciones. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que la Iglesia goce de la libertad necesaria para anunciar tu reino. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que los gobernantes encuentren soluciones al problema del paro, ponen aquí, ¿no? Para que no sean ellos los que provoquen el paro y el desempleo, y sí velen por la dignidad y el sustento justo de sus gobernados. Roguemos al Señor. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que haya paz en todos los pueblos de la tierra. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que quienes están solos encuentren amigos que los acompañen en el camino de la vida. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que durante esta jornada crezca nuestra conciencia de que estás junto a nosotros. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Pueden hacer otras invocaciones. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. 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 Señor, te damos gracias por todos los dones. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores, en especial por la conversión de nuestra nación a la defensa de la vida, para que esa conversión haga obsoletas las normas y leyes que permiten el aborto en cualquier circunstancia y de una manera criminal, para que podamos crecer en moral y en fe, y tú puedas actuar en tu pueblo. Te lo pedimos a ti que vives por los siglos de los siglos. Cielo
para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Águeda sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Rubén, Guadalupe, Leonila, Águeda, las almas del purgatorio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza hacia ti. Te entregamos nuestra alma y nuestro ser. Te entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. El Cordero está delante del trono, los conducirá, que está delante del trono, los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Oremos. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Águeda entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque todavía falta un poquito, quiero que vayan, sobre todo ustedes y los que están viendo la misa,
desde sus casas, que el miércoles de cenizas vamos a tener la imposición de las cenizas en 2 misas, a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche. A mediodía, como ya es tradición en nuestra parroquia, tendremos una celebración de la palabra a las 12. Muchas personas, porque no se atreven o porque piensan que va a estar muy llena la iglesia, vamos a tener las mismas normas de los domingos, así, distancia, todo eso. Tal vez no puedan venir el miércoles, entonces he pensado que el domingo 1 de Cuaresma, el domingo siguiente, después de cada misa, inmediatamente que termine la misa, los que no hayan recibido la ceniza pueden venir, acercarse a recibirla. Es una señal, no es indispensable, pero es muy querida, ese sacramental, es una bendición para comenzar ese tiempo penitencial y de conversión que es la Cuaresma. Les recuerdo que no se van a llevar en la frente la marca del fanguito, ¿no? Como se acostumbra aquí, mezclada con agua para que quede bien. Se va a hacer en seco, como se hacía antes. Antes era así, por lo menos yo siempre la recibí así antes de venir para Estados Unidos. En medio de la cabeza. Así que si usted se hace así en algún momento del día, se la siente ahí. ¿Está bien? Y van a tener incluso más tiempo, ¿no? Se pueden lavar la cara y todo y tienen la ceniza en la cabeza. Es una señal de penitencia, es una señal de solidaridad con toda la iglesia, es un modo de unir una Pascua con otra, ¿no? Los guanos, los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, los usamos para confeccionar esas cenizas que nos recuerdan que la Pascua de Cristo es una realidad siempre viva en la iglesia. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Se lo voy a seguir repitiendo al final de las misas hasta que llegue ese día para que nadie se quede desconsolado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, y solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos